es hora de hacer el café. Me conecto a Nueva Vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, del camino, a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. Las 7 de la mañana en Ruta Nueva Vida 97.7. Esta mañana, señoras y señores, tenemos la continuación de una serie de programas que estamos haciendo aquí en Nueva Vida 97.7 con un elenco de pastores que desde el momento en que hemos comenzado, pues oficialmente han sido varios. Inclusive tuvimos una edición de pastoras donde a ellos le planteamos la pregunta: ¿debe un pastor hablar de política? La contestación de cada uno de ellos en esas semanas pasadas fue un rotundo sí. Los pastores deben hablar de política, deben educar a sus feligreses en cuanto al tema. Y hoy la premisa de la pregunta cambia. Hoy tenemos una pregunta diferente. Y la pregunta que estamos planteándole a este cuerpo pastoral esta mañana es: ¿por qué están hablando? ¿Por qué ustedes están asumiendo postura y están hablando? En la pregunta que aplica a cada uno de los pastores que está hablando, que a nivel de Puerto Rico me sorprende la cantidad de pastores, porque todas las semanas son decenas y decenas y decenas de nuevos pastores que están siendo públicos, verbales, diciendo dónde están parados en términos de cómo van a votar en estas elecciones. Para contestar esta pregunta, ¿por qué están hablando? Nuestros invitados son el pastor Edwin Rivera Manso, de esta casa. ¿Es eso así? Bienvenido, Edwin, papá. ¿Ready para contestar la pregunta? Aquí estamos. Luis Roy, otro pastor de esta casa. Muy buenos días, amada familia. Ready para contestar. Estamos listos. Y otro que es de esta casa también. Siempre ha sido de esta casa, el pastor Edgardo Egui Aubray. Buenos días. Estamos aquí en Arroyo Habichuela. Esa boina me dice que tú estás ready para contestar la pregunta. Qué bueno, bienvenidos a los tres. Buenos días, familia. ¿Cómo arrancamos? ¿O quién de ustedes arranca con la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué ustedes están hablando? ¿Por qué están asumiendo postura? Nunca antes lo habían hecho. El tema político sabemos que a nivel pastoral siempre había sido un tema vedado. La postura era, cada cual analiza y toma la decisión que quiere. El ambiente político ha cambiado dramáticamente en los últimos 10 años. Así es. Y yo creo que el cambio, de ese ambiente político ha obligado que todo el mundo asuma postura y se atreva a hablar. En el caso de ustedes, ¿qué los llevó a ser vocales, a ser verbales y a estar hablando públicamente de dónde están parados en este momento? ¿Quién rompe el hielo? Muy buenos días nuevamente, claro que sí. Déjame establecer la premisa de que lo que estamos haciendo aquí hoy es cónsono con nuestra manera de vivir. No es algo que surge de la nada. Nuestro lema Salvemos Puerto Rico, llevamos 12 años abarcando muchos temas, incluyendo este. Pero llevamos 13 gobernadores desde 1948 hasta el presente. 6 en los últimos 20 años. 7 en 52 años. Wow. Algo pasa. Pero los 13 han dicho al final, en su juramento: así me ayude Dios. Basado en el preámbulo de nuestra Constitución, puesta nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Pero hemos visto como cada día esa expresión, así me ayude Dios, es como que una rutina. Claro. Es como que un decir, nada más. Y hemos visto cómo poco a poco se sigue alejando la gobernanza de esa expresión de juramento con la mano derecha alzada. Y sobre la Biblia. Y sobre la Biblia. Así me ayude Dios. Y hemos visto como que o Dios no está ayudando o tú no te estás dejando ayudar por Dios. Una de las dos cosas. Yo creo que la segunda es más cierta. Así que no me estoy dejando ayudar por Dios. Así que nuestra postura y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo es porque vemos un pueblo y un gobierno que cada día más se aleja de ese juramento y de ese preámbulo de nuestra Constitución, puesta nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Por eso estamos aquí hoy.
Fíjate, yo también pienso, últimamente quizás lo he estado haciendo desde hace algún tiempo, quizás 10, 12, quizás algunos 10 años, llevo escribiendo quizás columnas, reflexiones, siempre he planteado la perspectiva de escribir como una posibilidad. En los últimos meses, pues hemos estado haciendo pues uso más vigoroso de la experiencia de la escritura, como una perspectiva de levantar nuestra voz. Y aquí es lo que yo quisiera compartir de por qué hemos estado tomando posturas y hablando con más liberalidad o con más frecuencia o constancia sobre este tema. No porque sean las elecciones, porque no necesariamente ninguno de nosotros aquí va a dejar de ser pastor o hacer lo que hace por X o Y partido, sino por lo que percibimos del panorama. Y hace poco, dando unas conferencias, ¿verdad? Escribiendo en estos últimos días con relación a las interacciones de los debates y los análisis, yo estuve dando un curso de sociología y me di cuenta, compartiendo con los estudiantes, que tenía quizás 3 posturas o 3 líneas que la sociología usa para analizar la sociedad, o que informan la mayor parte de los análisis. Uno de ellos es el funcionalismo, que es decir, la sociedad es un agregado de partes, y como un cuerpo tiene diversas partes y tiene sistemas, así nosotros enfocamos el tema de la religión y la política del asunto. Posiblemente el interaccionismo simbólico, que es otra manera de analizar la cultura y los grupos, pero también tenemos las teorías del conflicto. Y las teorías del conflicto son aquellas que ven en la sociedad un agregado de partes que compiten. Y una de esas voces, ¿verdad? El marxismo como tal es una de esas posturas que presenta la competencia que existe entre diversos sectores de la sociedad, y eso pues de alguna manera tiene una connotación a veces negativa de la religión, donde se ve a la religión como parte de la propaganda, como parte de la estructura, como parte de aquellas cosas que deben ser excluidas de la parte política de la sociedad. Y el problema es que esa tendencia, a mi juicio, domina o comienza a ocupar el espacio del discurso público, hasta el punto de convertirse en el punto dominante o en el punto de referencia desde donde se ve la política, desde donde se ve la alianza de gobierno, desde donde los medios opinan, y las voces del sector cristiano, conservador, mayoritario de esta sociedad llega a estarse excluyendo del debate. Un ejemplo. ¿Por qué el pastor Edwin Rivera lo está diciendo? Pues porque de repente en un debate tan importante como es la perspectiva de género, o desde qué plataforma se va a educar a los hijos, a los hermanos de la iglesia, al Puerto Rico de hoy, ya hay organizaciones que no han llegado al poder y han dicho: los cristianos no pueden opinar de esto, ustedes no deben sentarse a la mesa, no deben participar, deben quedarse opinando, cuando lo que de alguna manera la decisión que se tome en algo tan importante como ese va a incluir a las personas que participamos de la iglesia, que participamos de la sociedad, pero no se quiere nuestra voz en la diversidad del debate público. Entonces, ese punto de referencia a mí me preocupa, que la intolerancia o que mi voz moleste y no sea tomada, o desde ya sea editorializada del saque, aún sin haber mediado un análisis, ya es oscurantista, ya es retrógrada, y entonces va creando un clima de hostilidad hacia la visión cristiana de la sociedad, hacia el punto de vista que mi voz representa. Entonces yo de repente he dicho: espérate, tengo que hablar, porque yo veo como que cada vez más cualquier persona que postea algo que coincide con mis valores o coincide con la referencia que yo veo del mundo, ya de juicio a priori ha sido descartado, como les decía, retrógrado, fanático, y con una serie de epítetos fóbicos. Y yo dije: no, nosotros tenemos que levantar la voz, porque el clima que se avecina, si no lo hacemos, es todavía de lo que pudiésemos llamar hasta discrimen o persecución. Lo que tú describes de manera interesante, tengo la impresión, no sé qué piensan mis compañeros, ¿verdad?, de que nunca habíamos visto la plataforma política haciendo exactamente eso también. O sea, antes otras organizaciones atentaban contra la iglesia, criticaban a la iglesia, censuraban a la iglesia, le ponían el epíteto de fundamentalistas, intolerantes, discurso de odio. Pero es interesante que en los últimos años la propia plataforma de los partidos principales ha entrado en eso, haciendo eco de ese discurso, y yo creo que eso es lo que está cambiando el juego. Yo creo que miles de personas, y me atrevo a decir en este caso ya algunos par de cientos de pastores, se han dado cuenta de que el juego cambió y que la plataforma política no tiene que ver con la preferencia de estatus, porque todas las plataformas políticas se están utilizando
para atacar a la iglesia, para coartar el derecho de los padres a educar a sus hijos, etcétera, para promover el aborto de manera indiscriminada, etcétera. Hay amenaza ahora de cerrar las iglesias escuelas, o sea, desde la plataforma política, no de grupos aparte. Entonces, cuando ese juego cambia, pues obviamente es imposible la neutralidad. Claro. Es imposible la neutralidad. ¿Qué opina el pastor Edgardo Auray? Pues mira, Juan y compañeros, yo llevo apenas, esta es mi tercera elección como pastor. Muy bien. Porque ese es un punto, porque yo como feligrés, pues era otra cosa. Ya como pastor entonces, pero como hay unas experiencias de quizá ministros que apoyaron candidatos en un momento dado, no por las razones que nosotros estamos ahora, sino porque creo que ese es el mejor, ¿verdad? Entonces, pues ahí uno como que yo, por lo menos neófito, ¿verdad? Ahí dice, espérate, no me voy a meter ahí. Pero entonces, de un tiempo para acá, esto estoy hablando de mí, ¿verdad? Lo que yo me he dado cuenta desde que entré aquí a Nueva Vida y estuve con ustedes, empecé a tener contacto con todos ustedes, con Tamoa, con Claribel y los demás. Yo comencé a ver unas cosas que ya no eran de preferencia política. O sea, no es que este es el candidato, yo voy a buscar a Luis Rey porque es el mejor candidato. No. Es que hay una amenaza contra la familia, contra la sociedad. Y entonces, pues yo creo que eso ha levantado, por lo menos en mí. Yo públicamente en septiembre, a principios de septiembre, hice un video apoyando a César Vázquez. Y me tiré peleando con Dios porque Dios me llevaba. Porque Dios me llevaba. Entonces, un pastor amigo mío me dijo: con Dios no se pelea. Porque me llevaba inclusive porque yo he sido vocal en lo del COVID. ¿Sabes? Y zumbándome, pero lo bonito de todo es que he visto que la iglesia ha estado tranquila. No he visto ningún problema porque creo que el motivo por lo que estamos entrando, y yo creo que siempre lo debimos haber hecho, pero no por las razones de fanatismo partidista, sino por valores y por lo que se presenta que puede ser peligroso, contrario a lo que nosotros predicamos. Nosotros predicamos familia, nosotros predicamos, olvídate del alcohol, olvídate de las drogas, ¿entiendes? Y cuando venimos a ver entonces, y ya tú estás diciendo, porque antes era un sector, ahora es todo. Entonces, pues, yo dije, no, pues que yo llevo años hablándole ya a la iglesia sobre los niños, los pendientes, viene esto, viene lo otro, la perspectiva de género, el aborto, la cosa. Y entonces, pues ahora, como ya yo lo venía hablando, fue tan fácil decirle, ¿te acuerdas de lo que yo le he estado diciendo por los últimos años? Aquí está. Y públicamente, desde el altar, yo apoyé a César Vázquez. Porque creo que no hay manera de que, ¿sabe? Ahora mismo yo le puedo dar un voto a cualquier otro de los partidos, cuanto todos están inclusive amenazando la iglesia, lo que nosotros hacemos. Y ahí es que yo estoy. Así es. Claro. Desde la plataforma política se instruyó a las agencias de gobierno a prohibir la oración. No se podía orar ni siquiera en el tiempo libre de ese empleado. Era molestoso tener una Biblia en el escritorio del empleado para que en ese tiempo libre leyera la Biblia. Otro se quejaba y había que sacar la Biblia. O sea, ese es el tiempo que estamos viviendo. Que no podían orar antes del turno. Antes de su turno. Ni afuera. Ni afuera. O sea, la plataforma política cambió y aunque te puedes quedar con tu estatus de preferencia, sin duda esas plataformas políticas, llámese PNP, PPD, Victoria Ciudadana, PIP, están amenazando a la iglesia de una manera radical y directa. ¿Tienen mis compañeros aquí, algún comentario? La razón por la que el gobierno, o sea, se percibe que el gobierno entonces le ha dado la espalda a la iglesia, pero ha abrazado otros grupos. La razón es porque esos grupos son más vocales, o sea, se atreven a expresar sus puntos sin ningún miedo, y por otro lado la iglesia ha sido tímida, aunque poco a poco hemos estado despertando. ¿O cómo lo ven? Yo creo que cuando uno mira la sociedad, ¿verdad? Yo trato de, y aquí lo que estamos haciendo tal vez como pastores, que estamos hablando políticamente, porque debemos hacerlo, o sea, la política es la ética de la polis, cuando uno mira el concepto más amplio de la misma, así que aunque nosotros tenemos un estatuto de separación de iglesia y Estado, religión y política nunca están desconectadas. En la medida que mis supuestos y valores se ven comprometidos por una normativa X, si mis valores están en conflicto, van a estar relacionados a mi fe, porque yo no tengo departamentos o gavetas, ¿verdad? Yo soy una persona integral. Exacto. Y lo que creo y participo, lo hago. Ahora bien, una cosa que me preocupa, ¿verdad? Como entiendo el análisis que decía nuestro amigo Fernández, ¿a qué se debe
el abandono de un sector y el abrazo de otro. A mí, en la medida que muchas voces liberales han ido ganando terreno o proyectos políticos que se oponen a la voz como la mía, a los que estamos aquí, ¿verdad?, conservadores y demás, uno empieza a mirar algo que en todo país pasa, y es el estatismo. O sea, en la medida que las fuerzas liberales ganan terreno, utilizan la plataforma del Estado y el músculo represor del Estado para implantar determinadas políticas. Eso yo no me lo invento, eso literalmente está y usted lo ve. O sea, en la medida para nosotros poder usar el discurso del género ha sido en algún momento utilizado como un músculo que tiene el aparato represor del Estado para poder imponer cierto discurso. Por ejemplo, si tu papá no permite que tu hijo participe de X o Y talleres o cosas, yo puedo imponer que te los quiten. O tu organización, si continúas hablando de este modo, yo te puedo acusar del discurso de odio. Yo puedo literalmente beneficiar un sector dándole acceso a X plataforma médica mientras a otros no se lo doy. O sea, el estatismo, la parte del Estado ejerciendo una postura y empujándola, es lo que de alguna manera uno ve. Y yo creo que estos grupos pues son vocales, aunque sean minoritarios, y también las alianzas económicas que se hacen para financiar y solventar ciertas cosas, yo creo que hace que muchos grupos entonces abracen el discurso porque económicamente les es beneficioso. Pero es importante entender que el Estado, como bien dice mi amigo y hermano Edwin, el Estado es el monopolio del poder. Nadie es en Puerto Rico, ni en ningún mundo tampoco, pero en Puerto Rico hablando, tiene más poder que el Estado. Y es el que ejerce ese poder y esa autoridad sobre los constituyentes. Cuando la pregunta de Fernández es el abandono de uno, el abrazo de otro, y es que hemos visto también cómo el poder, que es el Estado, en este caso gobernantes, han bajado sus niveles y estándares de principios y de valores. O sea, no estamos hablando aquí de un Muñoz Marín, de un Ferré, que uno dice, ¿quién fue el último prócer que murió? Yo diría, Luis A. Ferré. ¿Quién es el próximo? No se sabe. Hay una carencia de liderazgo, hay una carencia de gente de Estado, el cual representaban mi constitución, mis principios y valores. Y hemos visto cómo poco a poco ha ganado la voz liberal porque hay ausencia de principios y de valores desde el Estado. Entonces, cuando tú bajas el estándar del poder, las voces que son más liberales o las voces que son contrarias a principios y valores, que nunca se había visto una elección como ahora, claro, este tipo de conversación. Pero ¿por qué ahora? Bueno, porque hace 40 años esto no era un tema de conversación. No partíamos, hay unas cosas que se daban, por supuesto, porque estaban en la naturaleza de la persona, del discurso, de lo que la sociedad aprobaba. Y quien representaba el Estado decía, es que esto es innegociable. Claro. ¿Por qué hablar de ideología de género hace 40 años atrás? Porque no había. Sí había, pero quien representaba el Estado tenía principios y valores también que iban a tono, uno, con nuestra Constitución, y dos, con su personalidad. Eso soy yo. Ahora, hemos bajado el estándar. Cuando usted tiene hambre, usted se come lo que sea. Lo que sea. Y es vegetariano. O más o menos, ¿verdad? Más o menos. Me queda algo. Pero yo sé que en una situación extrema, claro, de una hambruna, de sobrevivencia, mira, se va con la chuleta hasta lo último, hasta el hueso. Porque cuando tú bajas también el estándar, tú te comes lo que sea. Y Puerto Rico ha bajado el estándar de su liderazgo desde el Estado. Eso es así. Ha bajado. Y la gente compra lo que sea, lo que hay ahí. Y es triste. Y yo creo que traduciendo, vamos a llamarlo de esa forma, lo que Edwin explicó, bien explicado, ¿verdad? Pero yo lo voy a decir en arroz y habichuela. Hay agendas. ¿Entiendes? Y claro, aquí hay un quote de Saúl Alinsky que dice que, lo voy a tratar de traducir aquí, que los revolucionarios no se presentan desde el radicalismo, sino que se cortan el pelo, se ponen trajes y se infiltran en el sistema sin que nadie se dé cuenta. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Con el tiempo, como yendo al punto de nosotros ahora, pues no, los cristianos no nos metemos en la política. Entonces,
por eso hay tan poco cristiano en el ambiente político, pues porque no se quieren involucrar. Sin embargo, los otros grupos, que dice que se ha bajado el estándar por esa razón, porque entonces pues se han aprovechado y pues vamos a colocar uno aquí, vamos a colocar uno acá, vamos a colocar uno acá, y cuando vienes a ver, pues entonces tienes en todas las posiciones importantes gente con ese pensamiento. Y nosotros hemos votado por esa misma gente y, claro, hemos aprobado esa misma cultura de esa agenda, y ahora estamos pagando el precio, porque esto es de años, esto no lleva 2 cuatrenios. Claro, esto lleva años de años. Entonces hay dinero, cociendo. seguro, Claro, y hay dinero, hay una organizaciones, sociedades abiertas y una serie de grupos que tienen billetes, y entonces el político, por eso ves políticos que dicen yo lo apoyo, yo no sé lo que es, pero yo lo apoyo porque hay chavos, y ahí es que estamos. Envíame el cheque. Les pregunto, pastores, siempre hemos escuchado, como ustedes han mencionado, que hay una agenda, pero les pregunto, estos políticos en su mayoría tienen hijos, tienen nietos, tienen sobrinos, ¿esas agendas los van a tocar a ellos? ¿No piensan que no? ¿O es que ellos piensan que esa agenda no los va a tocar? Que la agenda se levantó en contra de la iglesia, los hijos de Dios, los valores, pero ¿qué pasa con los hijos de ellos? Y a veces también, mira, una de las sorpresas, y yo pienso, los debates recientemente han sido un vehículo para que uno pueda evaluar con justicia y con justeza la persona, lo que la persona cree y lo que la plataforma del partido que representa aspira. ¿Por qué comenzamos y seguimos hablando de política los pastores o debemos hablar? Porque yo no voto necesariamente por un rostro, por una persona ahora. Yo estoy votando específicamente por una plataforma que va a tener, como decía Moraima, para todo puertorriqueño unas consecuencias. El que la tenga, no fanático de uno. Claro, si la tiene aquel, voy con este. Si la tiene aquel, voy con este. Ese es el detalle. Esa experiencia, y yo entonces miro en el discurso, por ejemplo, ¿cuándo nosotros hubiésemos pensado que en un debate televisivo eso hubiésemos pensado soltar sobre el ruedo de la palestra pública el asunto, por ejemplo, de la prostitución? ¿Cómo yo postulo, o cómo se postula en el debate público que esto es una virtud? Que esto tiene algún viso de beneficiar al puertorriqueño o al Estado, o a la gente. Entonces tú dices, wow, el estándar se ha bajado tanto. Entonces yo postulo cosas que, como de alguna manera yo tengo cierto estándar, cierta postura económica, cierta cultura, mis hijas no van a vérseles relacionado en eso. Pero cuando yo lo propongo, lo impongo de alguna manera beneficio o lo legitimo para la otra o para el otro, que sobre todo es la persona que no tiene recursos y que no tiene acceso a lo que esa persona tiene, ¿verdad? Desde el aula, desde la universidad, desde la cosa del poder que tú nunca te imaginarías verte en una situación como esa. Pero cuando lo postulo legítimo, lo impongo para la persona que va a ser más vulnerable. Y yo pienso que muchas veces estos grupos se le olvida eso, ¿no? Nosotros tenemos cierto estándar, cierto poder, cierto nivel adquisitivo, cierto estilo de vida, y vamos a estar, a veces pensamos que vamos a estar sobre la ley, pero no vemos el efecto generacional de lo que postulamos. O sea, si esto no me conviene a mí, ni le conviene a mi hija, no le conviene a ninguna mujer puertorriqueña, no le conviene a los hijos de nadie más. Entonces, ese asunto yo lo veo bastante preocupante. O sea, que cuando yo veo que en el discurso público se presentan una serie de alternativas o análisis sociales que nosotros hace algunos años no presentaríamos. Y esas son las cosas para que vean que no es partidista. Este es mi punto. No es partidismo lo que yo estoy haciendo. Es que a mí me preocupa el análisis del tejido y de la fibra social, y por lo tanto tengo que hablar, por lo tanto me tengo que involucrar, por lo tanto quisiera educar, porque a nuestros hijos, yo quisiera que nuestro grupo de jóvenes, aunque pudiéramos diferir en algunas cosas, tenemos que preguntarnos, ¿realmente lo que tú quieres para tu hija, lo que tú quieres para... ¿Tú crees que una amiga o un amigo tuyo debería verse involucrado en esto? ¿Tú crees que esto es lo que...? Entonces, ese tipo de conversación que hace pensar es parte de la educación política, y yo creo que la iglesia y el pastor debe también promover. Yo no creo que el pastor debe involucrarse específicamente en el asunto de decirle a la gente exactamente lo que tiene que hacer o exactamente lo que va a hacer el día del 3. Yo pienso que el pastor debe exponer por qué lo hace, qué piensa, qué lo lleva, qué cosas deberías preguntarte, y eso provee escenarios para que la gente reflexione.
porque necesitamos bajarnos del caballo de los medios y de todo lo que nos dicen para pensar. O sea, necesitamos articular ese análisis y el púlpito, la palabra, es una parte importante. Quizás como Karl Barth decía, uno reflexiona, el pastor muchas veces tiene la taza de café, la Biblia en la mano derecha, pero tiene también el periódico en la otra, la aplicación, la tableta. O sea, yo voy a analizar lo que sucede en la sociedad, no me voy a comer todo lo que la sociedad me presenta, no voy a darle veracidad a todo el discurso, lo voy a filtrar a través de mis principios y valores. Y por lo tanto, cuando yo veo lo que grandes hombres de Dios han dicho y han hecho, cuando tú empiezas a confrontar el status quo, el discurso imperante, el establishment o este tipo de cosas, como Jesús te va a meter en problemas. La gente muchas veces resiente que tú tomes una postura no necesariamente basado en una política partidista, sino en un asunto de Estado, en un asunto político neurálgico, en lo que de alguna manera votamos y tendrá consecuencias para los próximos años. Y quiero tener un ejemplo más y dejo a los pastores amigos. En este caso, yo no sé si ustedes estuvieron viendo las vistas de la nominada al Tribunal Supremo. Hay una vacante por Ruth Ginsburg, la muerte, ¿verdad?, de esta distinguible honorable juez, y ahora se ha sometido a Amy Coney Barrett como la candidata, ¿verdad?, del presidente y demás. Y ya ha habido una batalla política con relación a esto, si él debe nombrarla, si no, y la secuencia estatal, ¿verdad?, y lo que dice la Constitución es que él la nombra y que es ahora. No hay como tanto discurso o debate con relación a eso. Pero ¿cuál es el problema de esta mujer? She's the smartest guy in the room. Exacto. O sea, la idea esta es la mujer más inteligente del salón. ¿Cómo lo sabemos? Número uno en su clase. Ha sido secretaria de, ¿verdad?, practicante, ¿verdad?, bajo Scalia, uno de los jueces del Tribunal Supremo. Cuando le preguntaron las mismas personas, vea que usted tiene, ¿qué nota usted está usando respecto de...? Y la nota blanca fue una cosa como un touché, como una cosa genial de decir cuánto conocimiento tiene esta mujer. Aquí el análisis de ella no es su virtud intelectual por su trabajo. No, el asunto es que cree. El asunto es que no debe estar ahí por el catolicismo que profesa. No debe estar ahí porque esta mujer es una mujer porque tiene valores y convicciones. O sea, tiene no solamente la cualificación política, tiene un estándar familiar extraordinario, ha hecho misericordia y justicia. Ahora la han acusado de ser white colonizer por tener 2 hijos haitianos que ha adoptado además de los suyos. Entonces, ¿cuál es la conversación? Ha sido tus valores particularmente, no su estándar o su cualificación. No estamos diciendo decir, mira para allá, están nominando una mediocre, alguien que no tiene ni trascendencia ni experiencia alguna para enseñar derecho y para estar en el Tribunal Supremo, sino sus valores y su fe. Entonces, si usted no ve que eso de alguna manera va en contra de lo que estamos haciendo, pues por eso estamos aquí. Tenemos que entonces alertarlo de que ese es el asunto. Los grupos no están criticándola principalmente por lo que es o sabe, sino es por lo que cree. Si está cualificada, exacto. Hay un detalle que no sé hasta dónde la gente lo sigue internalizando. Es un hecho cierto lo que el Estado ha venido pretendiendo durante años y haciéndolo, que ha hecho despertar a muchos padres. Hay otros que todavía le necesitan. Por ejemplo, cuando una adolescente está activa sexualmente, sabemos que ya por ley del Estado puede ir a una farmacia a solicitar una píldora del día después, como se le llama, para abortar. Y el Estado dispone que eso es de espaldas a sus padres, sin conocimiento de sus padres. El Estado no piensa, el Estado muchas veces parte de la premisa que ese adolescente, 12, 13, 14 años, tiene un noviecito de su edad y de la escuela con la cual está activa sexualmente. Al Estado no se le ocurre que esa adolescente inmadura puede estar cayendo presa de un adulto. Correcto. ¿Ok? Y de que está a riesgo, no solamente por un embarazo, por una enfermedad venérea. Claro. ¿Cómo es posible que el Estado, a espalda de los padres, le suministre una píldora del día después si ella piensa que está embarazada o la posibilidad de haber quedado embarazada para que no esté, poniendo a riesgo a esa menor sin el consentimiento de los padres? Pero esa es la realidad que tenemos, no de ahora, de hace unos cuantos años ya. Claro. Ese mismo Estado es el que ha estado también proveyendo para que si en efecto quedó embarazada, pueda ir a hacerse un aborto
sin el consentimiento de los padres. Con un adulto. Poniéndola a riesgo con el adulto que la puede estar abusando, porque todos estamos de acuerdo que un adolescente no tiene la madurez para manejar la astucia y la madurez de un adulto. Claro. Eso es un hecho cierto ya, eso no es que va a pasar, eso lo tenemos. Y todo eso se ha logrado desde la plataforma política. Ahora Joe Biden dice en su plataforma, que de hecho para los que nos están viendo en televisión, miren la parte que dice editorial, el periódico El Nuevo Día apoya la agenda de Joe Biden y del Partido Demócrata. Es un derecho que ellos tienen como medio. Y se los respetamos, esa es su línea editorial. Esta es la de nosotros, aunque ellos la critican mediante un concurso vestido de jocosidad, ¿verdad? Traen este punto. Ahora, ¿dónde voy? Joe Biden acaba de decir que él cree en el derecho que tienen los niños y niñas de 8 años en adelante a cambiar de sexo. Sin el consentimiento de los padres y sin el apoyo de los padres. O sea, otra vez, la plataforma política cambió, todos los partidos políticos cambiaron, su forma de pensar y de manejar la política cambió, y los cristianos, todavía algunos, siguiendo con la banderita de su partido. Es totalmente contradictorio, y nosotros como medio lo que pretendemos es educar en esa dirección. ¿Cómo es posible que tú pienses razonablemente que un niño y una niña de 8 años pueda decidir algo tan fundamental como lo es su sexualidad, su orientación sexual a tan temprana edad, sin el consentimiento de los padres? Eso es lo que tenemos. O sea, toda esta realidad ha hecho que muchos de ustedes, pastores, y yo los felicito a todos, hayan despertado y decir, llegó el momento de que esto tiene que cambiar, tenemos que hablar. Ya trasciende la preferencia de estatus. Mi pregunta ahora es en la dirección, ustedes han sido vocales hasta hace un tiempo para acá, ¿cómo les ha respondido la feligresía? ¿Cuál es la respuesta de la mayoría de la feligresía ante las posiciones públicas que ustedes están asumiendo, que hoy es una de ellas porque estamos en la radio y en distintos medios? Mira, en el caso mío, Juan, yo empecé con el COVID. Ok, tú empezaste un proceso de educación con el COVID. Con el COVID. Y en el sentido de que yo creo que había unas exageraciones y esto como que hay un manipuleo que yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas. Así mismo. Quisiste advertir y llamar la atención a eso. Y eso se convirtió en que la iglesia se ha ido llenando. Se ha ido llenando. Eso quiere decir entonces pues que funciona. Ha sido efectivo. Entonces cuando entro con la parte, ¿verdad?, de las elecciones, porque son las elecciones lo que está en juego aquí ahora, pues yo dije, bueno, pues entonces el domingo que viene está vacía la iglesia. Y eso fue lo que pensé. Y yo me tiré, yo dije, pues estará vacía la iglesia. Pero sin embargo, vinieron y vinieron más. Y han seguido viniendo más. Pues yo creo que puede que a algunos no le haya molestado, aunque sigan en su visión. Claro. Pero a otros, y yo creo que es la mayoría, les ha resultado. Porque me doy cuenta, ayer yo estaba entrevistando a César Vázquez en la página de la iglesia. Sí. Y veía a la gente de la iglesia en apoyo a César Vázquez. Y vamos a votar por él, y estamos orando por ti, estamos orando por ti. Pues yo dije, sí, pues la gente se está dando cuenta, que creo que es lo importante. Correcto, sí, sí. Yo creo que el factor educativo es vital. Como bien tú planteas, Juan, esto es un tema que no estaba presente tan fuertemente como en estas elecciones, lo cual ha venido ganando terreno en las últimas, esta sería la tercera elección más o menos, que este tema como que se sigue repitiendo más fuerte. Creciendo. Y yo creo que la parte educativa, desde la óptica pastoral, es vital e importante. A la medida que tú eduques a un pueblo, a tu iglesia, que es tu responsabilidad, yo creo que la iglesia lo recibe con beneplácito, porque está entendiendo que está cumpliendo con su función. Y es una serie que se titulada Somos Uno. Y en ese Somos Uno, planteé, si usted es parte de la Iglesia Casa del Padre, no estoy hablando de ningún partido, si usted es parte de la Iglesia Casa del Padre, usted debió haber leído la Constitución o el reglamento de Casa del Padre. Si no lo ha leído, le exhorto a que lo lea. ¿Y qué dice nuestra Constitución y nuestro reglamento? Nuestra postura en cuanto a familia, nuestra postura en cuanto a la sexualidad humana, nuestra postura en cuanto al matrimonio, nuestra postura en cuanto al aborto, nuestra postura en cuanto a la eutanasia, nuestra postura en cuanto a la adopción. Entonces, no es sorpresa. Si usted es parte de esta iglesia, esto es lo que creemos. Y eso es innegociable.
dicho sea de paso, no se sentó como un ejercicio fútil de... Pues, vamos a poner esto aquí ahora. Ahí, o le copy paste. No. Fue intencional previniendo esto mismo. Y si alguien en la iglesia dice que yo no apoyo esa postura del pastor, bueno, pues tienes un problema porque es parte de nuestro reglamento y está establecido. Y hago un paréntesis con esto. Yo creo que cada pastor debe ser bien intencional en su constitución y en su reglamento, que sea de avanzada, que vea esto como una postura y dice, ¿qué va a pasar de aquí a 15 o 20 años? Déjame empezar a ponerlo en blanco y negro, en arroz y habichuela, desde ahora, para que nuestra iglesia sepa para dónde va. ¿He recibido críticas? Tal vez. Si me las han dicho, no me las han dicho que yo sepa. Pero he visto un apoyo abrumador en el sentido de la postura de iglesia diciéndome, esto hay que hablarlo. El pueblo despertó. Sí. El Esto pueblo hay que despertó. hablarlo y esto no se puede callar. A la iglesia yo le digo que cuando falta la sabiduría, gobierna la ignorancia. Wow. Entonces, el principio de la sabiduría no hay otro, que es el temor de Dios. Yo me pongo a pensar, no sé si es una falta de respeto para alguien o si es un atrevimiento de mi parte, pero cuando miro las propuestas de los partidos tradicionales y adicional el PIB, Victoria Ciudadana, me planteo una cosa bien sencilla. Si yo soy cristiano, yo no puedo darle un voto a ninguno de ellos. Lo que digo es muy atrevido. Me planteo con esto, con todo el respeto, pero sinceramente lo planteo. O sea, ¿cómo a estas alturas puede, pues que no sé cómo mezcla una cosa con la otra? Si yo sé que esos partidos creen y defienden cosas que van en contra de mis valores cristianos, ¿cómo yo puedo ser cristiano y votar por ellos? Pero la palabra es tiene. O sea, yo creo que no debería. Es la palabra para que se haga más fina. Puede, porque puede, pero no debería. Es la palabra que yo creo que, porque cada cual, ¿verdad? Y por lo menos yo nunca juzgaría la fe de nadie por el partido que vota. Es un ejercicio democrático, de conciencia, cada cual en la urna, hace lo que entienda. Yo entrar en la línea o el rollo de decir, eso no está bien, o eso no es una postura de cristianos o no, para mí, para Luis Roy. Claro. Yo no entraría en un juicio sobre determinar cuán sólida puede ser su fe o no. Yo creo que ese ejercicio es bastante de conciencia y una responsabilidad ante Dios, ante su familia y ante el pueblo. Pero yo no entraría en un juicio de debate sobre si un cristiano está mal, literal, y vamos a usar una palabra que es un poquito más complicada, si peca al votar por otra persona. Yo me reservo el derecho de decir, bueno, tú tienes un ejercicio democrático y mi postura pastoral no es cuestionar tu fe en la manera que tú votas. Pero no estaría mal tampoco decirle a un cristiano, tienes tu derecho democrático, pero vas a apoyar una postura pro aborto. Claro. O sea, la parte educativa. Claro. O sea, y eso va contra la fe. Fíjate, una de las cosas que yo, que es lo que me ha hecho también, por ejemplo, tomar determinaciones de decir, quizás muchos lo saben, lo he dicho públicamente, pues yo voy a participar por primera vez en un escenario de participar de los funcionarios del colegio y demás. Y pastor, ¿por qué usted está haciendo esto? Pues porque luego de ello nos hace falta la organización de nuestros postulados desde una perspectiva pragmática y práctica. Por esto mismo que dice, nuestro amigo Fernán, ¿qué me motiva? Pues ese mismo tipo de reflexión. Yo dije, pero es que, digamos, yo creo en las iglesias escuelas, creo en lo que tiene la iglesia capacidad para educar institucional. Yo voy a votar por alguien que ya me ha dicho, oye, si yo gano, voy a eliminar la iglesia escuela. Ese issue para mí es súper importante. Pues no puedo darle mi postura al voto. Si para mí es importante la perspectiva de la pluralidad religiosa, o sea, el discurso de la libertad religiosa, que es un discurso fundamental, gente. La libertad religiosa no es meramente el asunto de meter la iglesia ni a la cama, ni al Estado, ni al Constitución. Es la posibilidad de que nosotros como ciudadanos y como sociedad estemos vacunados contra el totalitarismo, venga de donde venga, de no convertirnos en el término de un ayatollah o de convertirnos en un gobierno teocrático que puede imponer un estilo de vida, pero tampoco un totalitarismo secular y laicista, como muchas veces pasa con sociedades que se excluye a Dios y se excluye mi voz.
Así que si yo creo en la libertad religiosa, entonces yo tengo que, creo en la participación de los padres enteramente, en la custodia total del padre antes que la determinación estatal para criar un hijo. Pues entonces yo tengo que buscar alinearme a ello. Por ese ejercicio dije, mira, nosotros no tenemos esto representado en las opciones actuales y el surgimiento de Dignidad me dio esa posibilidad. Miren algo importante, nosotros necesitamos también articular el discurso de la gente que cree como nosotros, que no necesariamente es religiosa. O sea, esto que yo acabo de decir, no necesariamente usted lo tiene que defender porque es religioso, sino como una postura de conciencia. Por ejemplo, hay gente que estaría de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Carlos Matos con relación a decir, ¿usted no cree que la familia debe tener participación activa en la vida de sus hijos? ¿No cree que literalmente el informe es importante? ¿No cree que la libertad religiosa es un valor fundamental? ¿No cree que el gobierno no debería quizás limitarse en X participaciones, promover un gobierno pequeño o un gobierno que facilite el empresarismo, el movimiento? O sea, hay unas voces, además del estatus, que nosotros necesitamos articular en algún vehículo para ello. Y yo creo que esa posibilidad me la ofreció a mí en este proceso de dignidad. Por eso voy a participar en el camino y me he dado cuenta también que dentro de issues fundamentales, pues no sé cómo la gente hará el malabar, pero va a ser difícil que usted vote por un movimiento que de alguna manera cuestione sus más profundas afiliaciones religiosas o de los valores que te distinguen. Así que en esa ecuación, por tal razón, yo pues he decidido participar y vuelvo y le digo, creo que necesitamos articular ese discurso de hablarlo. Miren, en Estados Unidos, por lo regular en la comunidad afroamericana está pasando algo interesante y es el levantamiento de otras voces que no han representado regularmente a la comunidad afroamericana. Por lo regular, cuando vamos a issues raciales o afroamericanos, las voces que siempre hemos visto, por ejemplo, el reverendo Al Sharpton, Jesse Jackson y otra serie de funcionarios, Lewis y otros, que han representado muchas veces el sector de la iglesia, pero que se han casado con unas plataformas radicales democráticas. Ahora nosotros estamos viendo voces distintas e incómodas para alguna gente, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, el McLeod, uno ve a gente como Candace Owens, que a mucha gente no le gusta lo que Candace Owens dice. O sea, pero esta mujer se ha atrevido a decir cosas como, por ejemplo, en un momento dado donde estábamos elevando y a decir, pero espérate, nosotros tenemos que mirar que en estas situaciones donde ha habido, en algunos casos, discrimen contra situaciones de personas de raza negra, nosotros no podemos levantar un estilo de vida de personas que muchas veces han sido contra la sociedad y usarlos como héroes o paladines de una causa. Eso no lo podemos hacer. Y tú te has dado cuenta que han recibido muchas críticas, pero se están levantando otras voces conservadoras que, vuelvo y le digo, Puerto Rico necesita también, no solamente desde la perspectiva solamente ideológica de un estatus, organizarse políticamente para establecer otras voces. Lo hemos visto que está pasando en los Estados Unidos y yo creo que desde la fe nosotros también tenemos que hallar causa con otros que creen como nosotros, aunque no sea necesariamente la perspectiva religiosa, para dar voz a lo que son los valores que creemos. Edwin, Roy y Egui, les pregunto, ¿creen ustedes que esto histórico que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo ha unido al pueblo de Dios? Porque en los últimos meses se veía una división y hasta tiraera en el Facebook. Entonces hay un himno que a mí se me viene a la memoria cuando les hago esta pregunta, que yo lo canto y lo canto y lo canto y lo canto muchísimo y hoy lo veo realidad. Dice un pedacito, es de Cristín: veo un pueblo que aún permanece, viene atravesando el desierto y saliendo del camino esclavo, es cuestión de esperar al otro lado. Dulce Israel, este precio fue por ti. Somos nosotros ese pueblo que atraviesa el desierto, que se levanta con poder, con ganas, el pueblo de a pie, que vamos atravesando el desierto diciendo, el precio fue por mí y no me puedo quedar callado. ¿Somos nosotros ese pueblo? Debemos serlo. Debemos serlo porque es la única manera, ¿verdad? Porque Cristo viene por una iglesia. Es un cuerpo con una cabeza, no son 1000 cuerpos con una cabeza. Y se supone que estemos ejercitando ese cuerpo. Somos un pueblo. Y me gusta esa expresión, ¿verdad? ¿Verdad? Este cántico de Cristín con la idea de ese pueblo que camina, como decíamos ahora, esta expresión de a pie.
muchas veces yo he visto desde la tribuna pública, entonces se nos trata de ser tontos, ignorantes, y hay un pueblo que honestamente está escuchando, mirando y que tiene sabiduría. Y yo sé que esa gente nos está escuchando, que está viendo y que, ¿verdad?, está analizando las perspectivas y que está dispuesto a caminar inclusive por las partes más áridas. Yo le dije a la iglesia predicando hace unos días, el tiempo donde esa relación de Estado-Iglesia y donde pues nosotros estábamos en esta luna de miel o en este Peaches and Cream, ese tiempo se acabó. Se acabó porque en la medida que las plataformas, las ideologías, las ideas que los grupos políticos abracen va en contra de nuestra fe, la persecución, el apretar, el sacar, el hablar negativo será parte de la situación, y la gente que de alguna manera tenga espinazo con relación a sus convicciones políticas y demás, no va a dar su brazo a torcer y no va a doblar su rodilla a Baal, usando un término, una expresión bíblica, y no va a permitir que esos proyectos se le impongan. Así que la resistencia y el articular nuestro discurso será nuestra única opción. Yo veo cada día más, termino con este planteamiento para que ustedes me reaccionen, ¿verdad? Porque el tiempo nos corre. Veo de unas semanas para acá cómo la actitud del pueblo conservador cambió en su deseo y valentía de expresar sus opiniones. Antes la frase discurso de odio nos neutralizó a todos. Sí. Nadie quería decir absolutamente nada para que no se le achacara. Eso es un discurso de odio. Pero desde que se está hablando y sabemos que diferir no es odiar, la gente se está atreviendo a hablar. Pero yo noto que en estas últimas semanas, a la medida que en las voces pastorales se unen, y por eso creo que la estrategia del infierno es intimidar a los pastores, meterle miedo, que desencallado. O sea, yo lo atribuyo, la opinión de Juan Carlos Matos, haciendo un análisis espiritual. A la medida en que los pastores hablan, el pueblo se empodera más. Dios le dio a ustedes, los pastores, no solamente una responsabilidad de pastorear a las ovejas y llevarlas a pastos verdes, de dirigirlas. Correcto. Y en este tiempo. Y en este tiempo más que nunca, a la medida que un pastor calla, una congregación no sabe qué camino tomar. Es así, la enorme mayoría. Cada cual va a pensar, pues lo que yo creo es esto y por aquí me voy. Ahora, yo he visto que cuando un pastor habla, aquel que estaba confuso y no sabía en qué dirección o estaba en su propia opinión, coge curso, coge camino y dice, me uno a la línea que el pastor está trayendo. Eso es lo peligroso de uno de los ministerios de los 5 que el Espíritu Santo fundó. Por eso creo que es un logro del Espíritu Santo, de Dios mismo, haber despertado el corazón de ustedes, los pastores, para que hablen. Porque si Satanás lograba mantenerlos mudos, y que cada cual piensa lo que quiere y decida lo que quiera, Satanás gana terreno, porque el pueblo no sabe qué hacer. Al pueblo se le imparte dirección, y Dios escogió a los pastores para impartirle dirección al pueblo. Y yo veo un cambio que a la medida en que ustedes, los pastores, hablan, el pueblo se empodera. Claro. A la medida en que ustedes, los pastores, internalizan esa responsabilidad que tienen y la ejecutan, el ambiente cambia. Y yo creo que parte de lo que seguirá haciendo que cambie el ambiente social y político en Puerto Rico es que los pastores engaveten el miedo de decir, se me va a ofender un PNP, se me va a ofender un popular, se me va a ofender un independentista, porque tienen tantos argumentos para justificar un cambio de postura, independientemente al estatus, que cualquiera puede entender. Aún el más fanático se va a quedar sin argumentos para decir, el pastor no tiene razón. O sea, son tantas las cosas que ya tenemos sobre la mesa, como lo que ya tenemos, como lo que hemos mencionado en este programa, que de manera razonable, una ovejita en una iglesia no va a decir, el pastor se metió en política. No, la ovejita va a decir, gracias pastor porque me arrojaste luz y te atreviste. Y yo creo que a la medida en que más pastores sigan hablando, más se le acaba el juego al enemigo. Si hay algo que el enemigo le tiene pánico, es un cuerpo pastoral que en Puerto Rico pasa de 8,000 iglesias, hablando fuerte y hablando claro. Y yo creo que todo está cambiando gracias a muchos de ustedes que han roto el hielo, ¿verdad? Y felicito a todos los que han venido y a todos los que no han venido, pero que lo están haciendo. Yo he visto cantidad de predicaciones
por el Facebook y corriendo por las redes, tirándose de frente el evangelista Brian Caro. Hay un pastor de Manatí de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. He visto cantidad de sermones. Ahora, a la medida en que el pastor habla, el infierno tiembla. Por eso entiendo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y es un avance. Juan, la iglesia, que yo sepa, bíblicamente hablando, yo estuve con mi amigo y hermano Edwin en ese lugar donde Jesús proclamó esa expresión: las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Y pensamos que la iglesia es a la defensiva. Y es que tú me das, yo te doy. Ajá. No, es todo lo opuesto. Exacto. Ese pasaje está diciendo, tú sigue avanzando porque tu función es avanzar, no es retroceder. Y en el avance vas a encontrar oposición, sí, pero nunca te detienes. Por eso yo creo que la parte educativa es fundamental e importante desde la perspectiva pastoral. En esos 5 ministerios está el pastorado, está el maestro, y dice Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Claro. Hay una función que tenemos como hombres de Dios, como pastores en este caso, y como pastoras también, las pastoras que han pasado por aquí, de educar. Yo creo que la educación es vital e importante en este asunto. Yo pregunto y planteo, si no estuviera el issue, tal vez, de ideología de género, del aborto rampante en Puerto Rico, que es el paraíso del aborto. Wow, sí. El PNP y el Popular sigue siendo opción. ¿Quién nos llevó a esta quiebra? ¿Por qué Puerto Rico tiene el sales tax de los más altos comparado a los 50 estados? ¿Por qué tenemos un sistema de educación que no sirve? Porque en últimas son las mismas cosas, son principios y valores. Tú no puedes decir, principios y valores son ir en contra de la perspectiva de género, pero yo no aplico principios y valores en la corrupción. Es lo fuerte, mismo. qué fuerte. Es lo mismo. Entonces a veces queremos poner el sello, y según la pregunta de Ferna, que es muy válida, no tenemos que, nadie puede darle el voto a nadie que no sea, porque eso es en contra de la fe. Pero espérate, ir en contra de la fe o no es robar también, no es mentir también, no es mofarse de un ser humano en un chat, no es establecer políticas de educación, el cual el maestro tiene que invertir de su pecunio para decorar el salón, pintarlo, comprar los materiales. Eso no es antivalores, eso no es principio. Es igual. En el PNP Popular y en el PIB, ¿habrán candidatos de valores también? Sí. ¿Hay mujeres de Dios allí? Sí. ¿Hay hombres de Dios? Sí. Y si usted representa su distrito o lo que sea, dele la confianza también, ¿por qué no? Si son gente que también lo representa. Pero no es un asunto del color per se, es un asunto de mis principios y valores, donde yo los aplico. Yo no puedo decir que esta X es por tal cosa solamente. Es que mi ser, integralmente hablando, va dirigido en que el país que tenemos es la ausencia de eso mismo. Esto es como que otra cosa más que se le añade a la carencia de carácter. Pero hemos venido arrastrando por los últimos 50 años una falta de principios, de valores, de carácter, de integridad, de honestidad, el cual nos tiene hasta donde estamos hoy. Si yo sacara este issue en particular, y termino con este punto de perspectiva de género, aborto y otras cosas más, de verdad que yo debería confiar nuevamente otra vez en un partido que nos tiene quebrado. Prohibición de libertad religiosa, se nos ha prohibido entregar tratados, usar una plaza para predicar y hacer un culto. Y eso es el principio de valores. Pero Luis ha traído un punto bien importante, Juan, y para terminar, y es que en las próximas 2 semanas que quedan, va a venir un discurso de los partidos principales que si le das un partido a un voto a un partido que no puede ganar, se lo estás dando a otro. Y ahí entra lo que dice Luis, y da igual si va a ganar el azul o el rojo, nos tiene que dar igual. Y Fernán, el punto que tú dijiste, hay una entrevista de Anne Graham en cuando el tiempo del 9/11, que a ella le preguntaron que dónde estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? Y ella dijo, bueno, porque sacamos la oración de las escuelas y dijimos que estaba bien. Dejamos, ya no podemos darle fuetecito a los nenes y dijimos que estaba bien.
que no se podía orar en las escuelas y dijimos que estaba bien y ahí estamos ahora. Y ese es el punto que... Y cerró diciendo, Dios está donde tú le permites estar. Amén. Donde tú Amén. le permites estar. Así cerró ella. Yo termino quizás con el septiembre 17, yo le envié este mensajito al doctor Salvasque y quisiera compartirlo con ustedes. Yo le decía, ese septiembre 17 fue el momento del primer debate, de verdad, el primero, que se iba a hacer el de Guapa. Yo le escribí, mira, estamos orgullosos hoy de ti. Hoy soy comisionado alterno de Carolina. Yo no sé mucho de estas líderes, pero si estoy aquí es por tu ejemplo. Antes que creer en dignidad, yo creo en ti. Tú serías un gobernador tan extraordinario. Gracias por devolvernos la fe en el cambio y en las posibilidades. Wow. Oro por ti y sé que llevo un ejército orando. Te quiero, mi hermano. Wow. Y más que la determinación yo creo en el carácter de ese hombre. O sea, yo he visto un testimonio intachable, un pastor también, verá, que ha estado años ininterrumpidamente en el ministerio. Eso no es fácil y todos los que estamos aquí sabemos las presiones que en el ministerio. Nunca depender, Más su profesión también. Más su profesión, nunca cargar, nunca depender de que el ministerio sostenga, sino al contrario, dar equipos, mujeres, personas trabajando alrededor y poder sostener eso con carácter. Yo conozco a César, su hijo, conozco a sus nietos, ¿verdad? He visto esa fibra moral. Y yo creo que estamos bien necesitados de eso. Dios mío, de eso. El carácter de las personas habla más alto que cualquier otra cosa. Carácter es lo que tú eres cuando todo el mundo te mira. Y carácter es lo que estás dispuesto a defender cuando nadie está pendiente a ti. Y necesitamos devolverle a Puerto Rico ese estándar sobre las personas que me representan. Y a veces algunas personas, mira, que sí que creen de XY departamento, de XYZ, del plan de la construcción de un... Pues mira, yo no sé, pero yo quiero que la persona que esté ahí tenga el estatus de poder ser una persona digna, de ser una persona que tenga criterio propio, ser una persona de ejemplo y de valores. Eso para mí es tan importante. Y por eso yo decidí votar por el doctor César Vázquez, por eso. Más que por cualquier otra cosa, por eso. Y nos deberíamos sentir comisionados a reflexionar si a las personas que le vamos a dar nuestro voto tienen ese estándar moral. Por primera vez en mi vida, junto con mi amigo y hermano Edwin, y también, voy a estar trabajando de comisionado por el precinto de Trujillo Alto, por el proyecto de dignidad. Nunca en mi vida he trabajado en eso. Nunca. Estuve con Edwin en entrenamiento la semana pasada en la Comisión de Estatal de Elecciones, la primera vez que entro a ese edificio. Exacto. Estamos más perdidos que un huevisco. Exactamente. Leer manuales, bregar con máquina de la urna electrónica, cómo trabaja la papeleta. Pero creo que es un ejercicio en favor de la democracia número 1, porque somos constituyentes igual. Sí. Y número 2 es levantar ese estandarte. Edwin habla del carácter y es importante. Yo creo que lo que Puerto Rico necesita hoy en día no es cuántos 10 puentes nuevos, 4 escuelas más. Eso es importante, sí, pero hemos bajado el estándar del carácter del que gobierna. Demasiado. Y el talento te puede llevar a muchos lugares que el carácter no te puede sostener. Hay mucha gente que está posicionada en el gobierno y ha estado posicionada en el gobierno no por carácter, por carisma, por lo lindo que habla, por los ojos bellos que tiene. Y hemos bajado el estándar. Exacto. Y tenemos que elevar. Si tú partes de la postura del carácter, entonces trabajamos con todas las demás cosas. Pero tú no puedes pretender que con un estándar tan bajo de liderazgo tengamos un mejor país. Así que vamos a contribuir. Eso entramos en Salvemos a Puerto Rico. Así es. Yo quisiera en esta mañana terminar orando por ustedes. Gracias. Yo quiero que los oyentes, los que somos ovejas, que no somos pastores, podamos orar por los pastores. Y estos 3 pastores que están aquí representan a un cuerpo pastoral enorme en Puerto Rico que se están atreviendo a hablar y que su visión y su postura de lo que estamos viviendo como país no justifica el seguir callados. Esta decisión para cada uno de ellos no ha sido fácil. Esta decisión ha sido una decisión muy difícil. No crean que ocurrió de la noche a la mañana y que no midieron las consecuencias que pudieran tener porque aman a las ovejas y pensaron en las ovejas que al principio hasta no pudieron entender esta postura pública que han asumido. Y han aguantado críticas también. Así que yo creo que nosotros como los que nos beneficiamos de ser ovejas y que tenemos un pastor
y sabemos, ¿verdad?, lo rico que es eso. Podemos cubrirlos en oración en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, Dios. nos ponemos de acuerdo aquí en el estudio, Fernán y Moraima y este servidor, para clamar por el cuerpo pastoral de Puerto Rico. Sí, Señor. Aquí tenemos 3 que representan me atrevo a decir, a cientos de pastores ya, que solamente confiando en ti, creyéndote a ti, creyendo al evangelio que tú le has enseñado y a la palabra que tú le has revelado, están hablando como están hablando. Te pido que cubras a Edwin, a Luis y a Eggy de una forma poderosa y especial, que los colmes cada día más de sabiduría y de unción para desempeñar la labor que tú les llamaste, que es de ser proclamadores de tu evangelio y proclamadores de tu palabra. Y a la hora de orientar y a la hora de hablar, que se sigan atreviendo sin temor, porque no se avergüenzan de tu evangelio, porque han entendido que es poder tuyo para salvar. Yo te pido en esta hora de la mañana, Padre, que bendigas a cada uno de los pastores que ha asumido postura ya y que lo ha dicho y que ha sido vocal, y aquellos que en estas 14 días que nos faltan para las elecciones se van a atrever a hacerlo y se van a atrever a hablar. Yo te pido, Maestro bueno, que en esta hora suplas a cada una de sus necesidades físicas, emocionales y espirituales, y que muchas veces ellos, donde no tienen ningún hombro acá en lo humano para desahogarse, para reposar, para hablar de las situaciones que muchas veces manejan, y tú eres su único hombro, su único pecho donde se recuestan, yo te pido que siga siendo así, y que seas tú el que los abraces siempre, el que los consueles, el que los levantes, y en el momento que muchas veces llega de querer tirar la toalla, una poderosa unción y una fortaleza del cielo los inunde de tal manera en que vuelven y toman la toalla y continúan realizando el trabajo de pastorear tus ovejas, así como tú los llamaste a hacerlo, hasta que todos estemos delante de tu presencia. Bendigo al cuerpo pastoral de Puerto Rico, bendigo a la iglesia de mi país, de todas las denominaciones, por ser sal y por ser luz de este país, que sin ella Puerto Rico sería un lugar muy diferente, muy malo para vivir. Gracias a tu iglesia todavía podemos tener la calidad de vida que tenemos y podemos manejar los problemas que hemos venido manejando, y nos falta. Por eso te tenemos a ti. Bendice a los pastores en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastores, por estar aquí en esta mañana. a ti, Juan. Los bendecimos. Muchas Los bendiciones. bendecimos. Amén. Sí, Señor. Gracias, familia. Estás escuchando 97.7 Nueva Vida.